Bienvenido, bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en la documentación sobre la profilaxis antibiótica en odontología. Vamos a ver qué es eso de la bacteriemia de origen oral, Exacto. esa presencia de bacterias de la boca en la sangre. Sí, técnicamente es un aumento de bacterias en sangre que se nota, digamos, respecto al nivel normal que suele ser bajito. Ya fíjate, desde los años 40 se vio que las extracciones dentales la causaban. Ajá, Pero lo interesante es que no necesitas ni ir al dentista. Cosas como cepillarte, usar el hilo dental, o sea, lo de todos los días. incluso masticar. Incluso masticar, sí, pueden causar bacteriemias muy breves. Normalmente duran menos de 15 minutos. O sea, algo muy puntual. Entonces, el objetivo de hoy es sacar en claro de estas fuentes cuándo y por qué hace falta esa protección antibiótica, Eso es. diferenciando el riesgo real de estas situaciones que, bueno, parecen bastante habituales. Justo. A ver, la bacteriemia ocurre tras procedimientos invasivos, sí, pero un cuerpo sano normalmente la elimina en cuestión de minutos, o como mucho en una hora. ¿Vale? Las extracciones dentales son, bueno, lo más estudiado. Ahí sí se ve una asociación clara con bacteriemia significativa. Ajá. ¿Y algo más? Y también la anestesia intraligamentosa. Esas dos cosas sí destacan. Pero, oye, un punto interesante que señalan las fuentes. Otros procedimientos, incluso cirugía, como poner implantes levantando encía, Sí, con colgajo. eso, con colgajo, pues parece que no aumentan tanto la bacteriemia, si no tocan mucho el periodonto profundo, ¿no? Exacto. Siempre que no se invada ese espacio. Y ojo, un detalle importante. Que sangre no quiere decir automáticamente que haya bacteriemia relevante. Ah, mira, esa es clave. Sí. Y eso nos lleva al meollo de la cuestión. La recomendación de dar antibióticos preventivos, la PA que llamamos, La profilaxis antibiótica, sí. exactamente. No depende de si hay bacteriemia o no, porque como vemos es algo súper común y que dura poco. La PA es para proteger a pacientes muy concretos, ¿A quién es exactamente? aquellos que por su salud tienen un riesgo alto de complicaciones graves si esas bacterias llegan a donde no deben. Entendido. Entonces, no es por la bacteriemia per se, sino por la vulnerabilidad de la persona. Vamos a desglosar esos grupos de riesgo que mencionan los documentos. El primero, el de alto riesgo de endocarditis infecciosa. Una infección del corazón, ¿verdad? Grave. Así es. Aquí entran personas con válvulas del corazón artificiales, de cualquier tipo. Vale. También quienes ya han tenido una endocarditis antes. Pacientes con algunas cardiopatías congénitas. Complicadas. ¿Cómo cuáles? Pues las cianóticas que no se han reparado o que se repararon pero quedaron defectos. Y también personas con trasplante de corazón que luego tienen problemas en las válvulas. Y para este grupo, ¿qué se recomienda? ¿Cómo es la pauta? Pues normalmente es una dosis única de antibiótico, justo antes del procedimiento dental invasivo. ¿Y si se olvida? Bueno, se puede dar hasta 2 horas después. Y, importante, si el paciente ya está tomando otro antibiótico, hay que elegir uno de otra familia diferente. Claro, para evitar resistencias y asegurar eficacia. Exacto. Y siempre, siempre, insistir en una higiene oral impecable. Eso es fundamental. De acuerdo. Siguiente grupo importante. Los pacientes inmunocomprometidos. ¿Con las defensas bajas? Efectivamente. Hablamos de gente con pocos leucocitos o niveles bajos de inmunoglobulinas. Las causas, pues, pueden ser genéticas o adquiridas. Como leucemia, sida, eso, o enfermedad renal terminal, diabetes que no está bien controlada, gente en diálisis o que toman tratamientos que bajan las defensas, como quimio o inmunosupresores. Y también mencionas a pacientes ASA 3, 4, 5. ¿Eso qué significa? Son categorías de una escala, la ASA, que mide el estado general de salud. Un ASA 3, 4 o 5 indica enfermedades sistémicas graves que, bueno, comprometen su capacidad para luchar contra infecciones. Entendido. Hay otro riesgo muy específico que también se trata, la osteonecrosis o la osteoradionecrosis. Problemas serios en el hueso de la mandíbula o el maxilar. Sí, exacto. Esto afecta a pacientes que han recibido mucha radiación en la zona de cabeza y cuello, Ajá. o que toman ciertos medicamentos para los huesos. Los más conocidos son los bifosfonatos, sobre todo los que se ponen en vena, o los orales si se toman más de 3 años. Y también otro fármaco llamado denosumab. ¿Y qué pasa con estos fármacos? Pues que aumentan el riesgo de que el hueso maxilar, digamos, muera, se necrose, sobre todo si se hace alguna intervención ahí. El riesgo sube bastante, entre un 0,8 y un 12%,
Más aún si hay otros factores como cáncer o corticoides. Y parece que las extracciones dentales son aquí un detonante muy común. El principal, de hecho. Más de la mitad de los casos de osteonecrosis por medicamentos vienen después de una extracción. Vaya. Por eso, la profilaxis antibiótica aquí es clave. Se ha visto que reduce el riesgo de osteoradionecrosis tras sacar una muela, por ejemplo. Entonces, la recomendación. Pues en estos pacientes se recomienda PPA para todo procedimiento invasivo, especialmente extracciones o cualquier cirugía que toque el hueso. ¿Alguna otra medida? Sí, se aconseja cerrar bien la herida, el alvéolo, y a veces, pero siempre hablando con el oncólogo o el médico que lleva al paciente, se plantea suspender el fármaco unas semanas antes y después. Vale. Para cirugías más grandes, en estos pacientes, como quitar varias muelas, a veces se da una pauta antibiótica más larga, aunque cuánto tiempo exactamente después de la cirugía, pues está un poco en debate. Incluso para una endodoncia. Incluso para endodoncia, sí, se sugiere una dosis antes de empezar, una PA corta. Bien. ¿Y qué me dices de la gente con prótesis articulares? De cadera, de rodilla. La conexión con los problemas dentales parece más difusa, ¿no? Cierto, ahí la evidencia es más limitada y hay bastante debate sobre si los procedimientos dentales de verdad aumentan el riesgo de que se infecte la prótesis. No está tan claro. Pero, ¿hay alguna recomendación? Bueno, algunas guías importantes, como las de los cirujanos ortopédicos y dentistas americanos, sugieren pensar en la PEA si se hace un procedimiento dental invasivo justo después de poner la prótesis, en los primeros 3 meses. Ajá. O también si la persona ya ha tenido infecciones en esa prótesis antes, o si tiene una infección en la boca muy grande en ese momento. Pero vamos, es más controvertido. Y para terminar, se mencionan otras situaciones de riesgo, ¿no? Más generales. Sí, cosas como cirugías dentales muy largas o complicadas, operar en zonas que ya están infectadas, o cuando se ponen ciertos dispositivos o biomateriales. Ahí también se podría valorar la PEA. Muy bien. Pues, si hacemos balance, ¿cuál dirías que es el mensaje central de todo esto? Pues yo diría que la clave no está tanto en qué procedimiento dental se haga, sino en cómo está el paciente, su estado de salud general. O sea, la condición de base de la persona. Exacto. La bacteriemia por sí misma es súper frecuente, incluso con la higiene diaria, y normalmente no pasa nada. La profilaxis antibiótica es una medida muy selectiva. Para proteger a los vulnerables. Justo, para aquellos que no pueden manejar bien ese desafío de las bacterias o que tienen estructuras como esas válvulas artificiales o el hueso tratado con bifosfonatos que son especialmente delicadas. Es interesante ese contraste, ¿verdad? Por un lado, bacterias entrando en la sangre constantemente, casi a diario, y por otro, la necesidad de antibióticos preventivos siendo tan específica, tan limitada. Totalmente. Refuerza esa idea de una odontología que tiene que ser cada vez más personalizada, ¿no? Centrada en evaluar bien el riesgo de cada individuo para evitar problemas serios como la endocarditis o la osteonecrosis. Y, oye, para dejar algo en el aire, si nuestro cuerpo convive así, con esa entrada constante de bacterias de la boca por cosas tan normales como comer o cepillarnos, Sí. podríamos en el futuro investigar más sobre cómo, digamos, equilibrar o modular nuestro propio microbioma oral. Quizás encontrar ahí nuevas formas de prevenir estas complicaciones sistémicas. Interesante. Quizás así dependeríamos menos de los antibióticos profilácticos. Es una vía, para explorar sin duda.